análisis de un nuevo impuesto que es el impuesto a la renta de no residentes. Dentro de la ley 6380/2019, nosotros tenemos dos grupos principales de impuestos. Primero están los impuestos a la renta y en segundo lugar están los impuestos al consumo. Los impuestos a la renta son los impuestos que gravan las ganancias de las personas o las ganancias de las empresas también podemos decir. Al decir renta, estamos diciendo de que los impuestos le afectan a las ganancias. En la primera parte, el libro 1 de la ley trata exclusivamente sobre los impuestos que son impuestos a la renta. Y a partir del libro 2 trata sobre los impuestos al consumo. Y dentro de los impuestos a la renta, este es el último impuesto que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos 4 impuestos a la renta. Tenemos impuesto a la renta empresarial, tenemos impuesto a los dividendos y utilidades, que también representan ganancias. Tenemos impuesto a la renta personal, que estudiábamos también ya. Y hoy vamos a estudiar este último impuesto a la renta, que es impuesto a la renta de no residentes. Este impuesto a la renta de no residentes ya va a ser el título 4 del libro 1 de la ley 6380/2019. Y ustedes van a encontrar desde el artículo 71 hasta el artículo 79 de la ley 6380. Y compartí con ustedes esta cartilla informativa sobre impuestos a los no residentes, que es bastante interesante también, pero ustedes van a encontrar igual en la guía tributaria sobre impuesto a la renta de no residentes, en la parte de la ley 6380, artículos 71 hasta 79. También en ese archivo de la guía tributaria van a encontrar el resumen ilustrado del impuesto a la renta de no residentes, que está desde la página 127. Bien, vamos a conocer el hecho generador del impuesto a la renta de no residentes. ¿Qué significa hecho generador? La situación, la circunstancia, la actividad que debe realizar una persona para estar afectado por un impuesto. El impuesto a la renta de no residentes, conocido por las siglas INR, es un impuesto que se paga por las rentas, las ganancias o los beneficios obtenidos por personas físicas, jurídicas y otras entidades no residentes en el Paraguay por actividades comerciales, industriales o de servicios. O sea que lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro del país nosotros ya tenemos dos impuestos a la renta que gravan estas actividades. Actividades comerciales, industriales o de servicios, y a ese impuesto nosotros le llamamos IRE. Pero ¿a quiénes le afecta? A los que son residentes en el Paraguay, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tiene que ser rentas de fuente paraguaya y le afecta a los que residen en el país? Y en el caso del IRP, la misma cosa. Le afecta a las personas físicas que realicen actividades como prestación de servicios personales y rentas y ganancias de capital. Por eso es que ustedes, si es que leen la ley en el artículo 71, voy a buscar ahora ese artículo 71, dice, de modo que ustedes puedan hacer nomás la interpretación. Créase el impuesto
a la renta de no residentes que gravará las rentas, las ganancias o los beneficios obtenidos por personas físicas, jurídicas y otras entidades no residentes en la República que provengan de hechos generadores previstos atiendan bien, previstos en los títulos 1 y 3 del presente libro, dice en la ley. Título 1 que tenemos nosotros, hechos generadores del IRE. ¿Y cuáles son hechos generadores del IRE? Actividades comerciales, industriales o de servicios. Tiene que combinar capital y trabajo, ¿verdad? Y en el título 3 que estudiamos en la clase anterior, impuesto a la renta personal. Entonces, esas mismas actividades económicas son hechos generadores de este impuesto a la renta de no residentes. ¿Cuál va a ser la característica que le diferencia? De que las personas que se ven afectadas por este impuesto no residen en el país. No residen en el país, pero vienen a prestar servicios personales, por ejemplo, de otro país, viene a prestar servicios personales acá en Paraguay. O de otro país se envía un representante acá en el país para realizar operaciones comerciales, industriales o de servicios. Y eso implica de que ese extranjero, ¿qué va a hacer? Va a obtener ganancias que son de fuente paraguaya y eso va a llevar a su país, ¿verdad? Porque no es residente de nuestro país. Entonces, por eso se crea el impuesto a la renta de no residentes, porque todos quienes estamos obteniendo ganancia acá en el país, estamos pagando nuestro impuesto, ¿verdad? Nos afecta ciertos impuestos a la renta de acuerdo a la actividad que nosotros realizamos. Y por primera vez, ¿verdad? Se crea el impuesto a la renta de no residentes. Este es un impuesto nuevo que solamente nació con la aprobación de esta ley 6380/2019. Bien, entonces, ¿quiénes van a ser los contribuyentes del impuesto a la renta de no residentes? Serán contribuyentes del impuesto de no residentes, impuesto a la renta de no residentes, las personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes, domiciliadas o constituidas, ¿dónde? En el exterior y que no cumplan con la condición de residentes ni cuenten con domicilio permanente en el país. Cuando obtengan rentas, ganancias o beneficios grabados por el IRE e IRP. Ahí especifica lo que establece en el artículo 71. Independientemente a que estos contribuyentes actúen por medio de mandatario, apoderado o representante en el país. ¿Qué significa eso de que, por ejemplo, el propietario de una empresa no necesariamente tiene que venir acá en el Paraguay para realizar esas operaciones mercantiles? Puede actuar, puede enviarle también a otra persona. Puede actuar por medio de un abogado, un apoderado o un representante legal en Paraguay. Igual le va a afectar el impuesto a los no residentes. Eso no importa. Bien, después tenemos, dice, se considerarán residentes en el territorio nacional. Y es importante saber a quiénes se les va a considerar residentes en el territorio nacional. Y ahí les planteo a ustedes también una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Siendo paraguayos, ¿podemos ser no residentes? Siendo extranjeros, ¿podemos ser
residentes en el Paraguay? Les dejo esa pregunta para que ustedes puedan reflexionar y pueden escribirme después en el chat para ver qué piensan. Las personas jurídicas y demás entidades constituidas de acuerdo con las leyes nacionales se consideran residentes por ley, ¿verdad? Las personas jurídicas del exterior y demás entidades no constituidas de acuerdo con las leyes nacionales que establezcan su domicilio en el país desde su inscripción en el registro público correspondiente. Si es una empresa extranjera que se constituye de acuerdo a las leyes nacionales y que tiene su domicilio en el país, que tiene su establecimiento, está inscrito en el registro público en el Paraguay, entonces ahí se considera también residente. En el caso de la persona física, se considerará residente a los efectos fiscales a aquel que cuente con residencia permanente en el territorio de la República conforme a la ley 978/96, la ley de migraciones y sus modificaciones. Y eso lo establece en el artículo 5 de la ley 6380/19. Y también podemos encontrar su especificación en el decreto 3181, artículo 2. Es muy importante para la ley definir quiénes son residentes. Entonces, los que no cumplen con ese requisito significa que se van a considerar no residentes. A eso es lo que se quiere llegar. Rentas de fuente paraguaya. ¿Qué significa rentas de fuente paraguaya? En una ocasión, no sé en qué impuesto fue, en la parte de rentas de fuentes paraguayas veíamos un dibujo que tenía dibujo de billetes y en la esquinita tenía una bandera paraguaya, ¿verdad? Eso significa de que las ganancias tienen que provenir del territorio nacional. Entonces, ese extranjero o ese paraguayo no residente en el país, si es que obtiene ingresos y rentas que sean del Paraguay, ahí sí está en hecho generador del impuesto a los no residentes. Y nos dice, se consideran rentas de fuente paraguaya las ganancias que provengan de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos aprovechados económicamente en el Paraguay por parte de personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en el país. O sea que la fuente de esas ganancias están en el país, pero las personas que obtienen esas ganancias no residen en el país. Bien, después tenemos ejemplos. Ejemplos, dice, los intereses por préstamos o cualquier otra inversión que realice la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior. O sea que una, una financiera o un banco que tenga una forma de trabajar acá en el Paraguay, tiene su casa matriz en el exterior, por decir en Argentina o en Brasil o en Bolivia, puede ser también, ¿verdad? Ya no tiene residencia en el Paraguay, pero realiza una inversión acá en Paraguay y está obteniendo intereses. Y esos intereses representan ganancias para esas empresas. Entonces eso está grabado por el impuesto.
Los intereses, las comisiones, las ganancias o los rendimientos derivados de títulos y de valores mobiliarios provenientes de personas jurídicas o demás entidades constituidas o radicadas en la República del Paraguay. O sea que si es que estos intereses le paga a un no residente, una empresa o una persona que sí es residente en el país. Está grabado también. Enajenación o arrendamiento de bienes situado en nuestro país, cesión de derechos y la enajenación de títulos, acciones y cuotas de capital de sociedades constituidas en el Paraguay. O sea que, ¿se acuerdan? Estos son hechos generadores de IRP. ¿Se acuerdan? Que ayer justamente hicimos el llenado del formulario por arrendamiento de inmuebles. Teníamos también en uno de los rubros venta de acciones y cuotas de capital también. Entonces, son hechos del IRP. Pero si es que lo hace una persona que es no residente, entonces no va a corresponder a IRP, sino que va a ser impuesto a la renta de no residentes. Las operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en el Paraguay. Por decir, una empresa extranjera que se dedica a vender su póliza de seguros en el Paraguay va a obtener también sus ganancias. Y en ese sentido va a estar afectado por el impuesto de no residentes para esa empresa. Las operaciones con instrumentos financieros derivados, cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el Paraguay también. Las operaciones de transporte internacional de bienes o de personas cuando se realicen entre Paraguay y otro país. Los servicios prestados desde el exterior por personas físicas, profesionales o no, cuando estén vinculados a la obtención de rentas gravadas por el IRE, que son servicios prestados por personas que profesionales no residentes en el Paraguay vengan, por decir, un tiempito, una semana, 15 días a prestar un servicio desde el exterior, se les paga, están obteniendo también una ganancia de fuente paraguaya. Entonces, eso también va a estar afectado por el impuesto de no residentes. Los servicios digitales, cuando sean utilizados o aprovechados efectivamente en el país, incluidos los servicios de entretenimiento o de azar, con independencia de quién los presta o que el servicio esté vinculado o no a la obtención de rentas gravadas por el IRE o el IRP, entre otros. O sea que en servicios digitales, más abajo tenemos más sobre los servicios digitales. Todo esto nosotros vamos a encontrar en el artículo 73 de la Ley 6380/2019, en la parte donde dice fuente, la fuente de las rentas. Luego tenemos servicios digitales. Se entenderá que el servicio es utilizado o aprovechado en el país cuando se encuentren localizados en el Paraguay cualesquiera de las siguientes, que se va a entender por servicios digitales. Después vamos a encontrar también ejemplos de esos servicios digitales. Si es que ustedes revisan su guía tributaria, van a poder encontrar
¿Cuáles son esos servicios digitales que cita la ley que están gravados por el impuesto de no residentes? Este, por ejemplo, tengo Netflix, Spotify, YouTube, eBay, Alibaba, Mercado Libre, Amazon, no sé si estoy pronunciando bien, ¿verdad? Pero Uber también, Apple, Twitter, Deezer, Instagram, Facebook, son servicios digitales. ¿Y quiénes son los que están obteniendo ganancias dentro del país? Y justamente esas empresas que prestan estos servicios, ¿verdad? En el país están obteniendo ganancias de fuente paraguaya y por eso, por estos servicios también se tiene que realizar la retención del impuesto de no residentes. Bueno, entonces servicios digitales dice la dirección IP del dispositivo utilizado por el cliente o código país de la tarjeta SIM. Eso eh, sí se encuentran localizados en el Paraguay, ¿verdad? Después dice la dirección de facturación del cliente. Se va a tener en cuenta también. La cuenta bancaria utilizada para la remisión del pago. La dirección de facturación del cliente de la que disponga el banco o la entidad emisora de la tarjeta de crédito o de débito con que se realice el pago. Después nos dice qué tipo de servicios digitales no están alcanzados por el impuesto a la renta de no residentes. Las exoneraciones. Dice, no están alcanzados los servicios digitales vinculados a las operaciones de importación. O sea que cuando se trata de operaciones de importación de bienes, se les exonera a estas empresas. Amazon, eBay, Alibaba, Mercado Libre. Y eso vamos a encontrar en el decreto, decreto 3181/2019. Pero especifica bien el decreto de que solamente es cuando se trata de importación de bienes, es que estas empresas van a estar exoneradas del impuesto. Pero si no se trata de eso, sí va a estar grabado por el impuesto. ¿Cuándo nace la obligación de pagar impuesto a la renta de no residentes? La obligación nace al momento de la puesta a disposición de fondos de la remesa al exterior o del pago. Hay tres momentos entonces del nacimiento de la obligación tributaria. ¿En qué momento? Luego de realizar el hecho generador, ¿en qué momento se está obligado a pagar el impuesto a la renta de no residentes? Hay tres momentos. Puesta a disposición de fondos. Eso significa el pago, ¿verdad? De la remesa, cuando se envía el dinero al exterior. Esos momentos. Puesta a disposición, compensación, novación y transacción y otros medios admitidos para la cancelación de la obligación. Entonces, en esos momentos nace la obligación tributaria de pagar impuesto a la renta de no residentes.
¿Cuál es la tasa de este impuesto? Tenemos la tasa del impuesto a la renta de no residentes, nos dice, la tasa del impuesto a la renta de no residentes es del 15% y se aplica conforme a los siguientes casos, ¿sí? Tenemos la tasa del impuesto y abajo tenemos, voy a ver la tasa del impuesto, en qué artículo de la ley ustedes van a encontrar la tasa del impuesto.